vamos a conversar con Julián Musa. Julián Musa es teólogo y vamos a hablar con él respecto al significado de esta Semana Mayor. Bienvenido a este espacio, Julián, y mis compañeros, tanto Don Omar como mis demás compañeros aquí, vamos a conversar para ver qué significa esto, llevar ese mensaje a los amigos que están allí, que puedan decirnos y puedan absorber cuál es el verdadero significado de la Semana Santa. Un placer, Jaime, y de verdad que muy contento de poder compartir con la audiencia de RTVD. Cuando nosotros vemos, lamentablemente, esta es una semana donde a nivel de estadísticas hemos podido ver cómo lo que en menos se toma la gente, muchas veces el tiempo, es de reflexionar en el significado. Sabemos que, y qué bueno saber que muchas personas en estos días, ¿verdad?, producto de toda esta situación que hemos atravesado, pues han decidido sí sacar ese espacio para pensar, para reflexionar, para acercarse a Dios. ¿En qué debemos reflexionar? Hay un sacrificio en todo esto. Exacto. ¿Qué significa y cómo reflexionar en ellos? ¿Cómo sacar un mensaje positivo para la vida de cada uno de los que nos ve? El sacrificio de Jesús es el cumplimiento de la misión por la cual Él vino a esta tierra. Jesucristo vino con una misión muy específica y nosotros lo vemos eso en Mateo capítulo 20, versículo 28, que dice que Él no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El mensaje de Jesús es el Salvador. Él vino a salvar al hombre de un grave problema. De hecho, nosotros vemos que su mensaje era sobre el arrepentimiento. Vemos en Marcos capítulo 1, versículo 15, donde él hablaba y le decía a la gente, su mensaje se basaba en lo siguiente. Le decía a la gente, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Hay un problema con el que nosotros todos nacemos y a la luz de la Biblia eso se ve muy claramente, que es una naturaleza pecaminosa. El hombre, nosotros como especie tenemos una tendencia a desobedecer a Dios, una tendencia natural a vivir vidas donde no nos sometemos a su autoridad. Y por eso Cristo vino. El sacrificio de Cristo, lo que pasó en la cruz, fue el acto de amor más grande demostrado por Dios a la humanidad. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús se ha constituido en el medio para reconciliar al hombre con Dios. Cuando hablamos de reflexionar, y con esto concluyo esta parte de mi comentario, cuando hablamos de reflexionar en este sacrificio, tenemos que entender que eso se hizo por amor a nosotros. Y la manera como nosotros valoramos eso es recibiendo a Jesús como el Señor, el dueño y el Salvador de nuestras vidas. ¿Qué busca o qué buscaba más bien el Salvador en tener que vivir esta pasión, esta tortura, este transitar? ¿Qué le quería demostrar al mundo con esto antes de llegar a la cruz? Excelente pregunta. O sea, Jesús lo que le quería demostrar al mundo es, número uno, lo que ya venía diciendo, el amor de Dios, y el sacrificio es el pago por el pecado. O sea, por eso es que todo aquel que le recibe, que se acerca a Dios, recibe perdón. O sea, perdón por sus pecados. Ya no tenemos nosotros que pagar el precio por nuestro pecado, porque hubo alguien que lo pagó. El apóstol Pedro escribió en una de sus cartas que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, eso fue el pagar la deuda que nosotros teníamos que pagar. Y eso queda muy claramente. Jesús es presentado, el plan de redención es el mensaje de la Biblia completa. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos presenta una línea melódica, nos presenta un mensaje. Y ese mensaje es que el Redentor tenía que venir y por medio de él, todo el que se acerca a él recibe salvación. Por eso es que es tan importante que podamos reflexionar sobre el tema del sacrificio de Cristo. Esta Semana Mayor
llega a la República Dominicana con una tragedia, con una situación donde nuestro país se siente en un luto generalizado, donde muchas personas, escuchamos una llamada anteriormente que decía que por la situación se va a quedar en su casa a pesar de que tradicionalmente él salía de la ciudad a disfrutar. ¿Cuál es el mensaje en este momento, con este humor social, con este clima en la República Dominicana de luto, que debemos reflexionar y qué mensaje debemos de quedarnos respecto a ese sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros? Si hay alguien que conoce lo que es sacrificio y sufrimiento, fue el mismo Señor. El Señor vino y murió, y la Biblia establece de que Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Dios conoce el sufrimiento, la vida de Cristo es una evidencia de eso, y Dios está muy cercano a nosotros. Yo creo que si en algo debemos reflexionar, el Salmo 34, versículo 18, dice que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. El sufrimiento que está viviendo nuestra sociedad es algo válido. De hecho, en el día de ayer, en el caso personal, me enteré de que una persona que estaba, que había sido de los sobrevivientes, pero estaba hospitalizado, murió. Ese fue un joven que jugaba basquetbol con nosotros cuando éramos adolescentes. Falleció en el día de ayer, lamentablemente. O sea, el dolor que siente nuestra sociedad es muy grande. Y el mensaje aquí del sacrificio de Cristo, conectándolo con esta situación que hemos vivido, es que solo en Él el hombre puede encontrar consuelo. Continuamos con Julián, teólogo, hablando de este sacrificio, el sacrificio de Cristo en la cruz, lo que recordamos en estos días. ¿Qué reflexión debemos de llevar nosotros los dominicanos luego de todo esto? Pero me gustaría también que nos hables del comportamiento que debemos de exhibir. ¿A qué nos manda la Biblia? ¿A qué debemos de hacer en estos días y sobre todo al recordar a nuestro Dios? Cuando nosotros nos acercamos a Dios y le damos prioridad a Cristo en nuestra vida, se cumple en nosotros algo que Jesús enseñó en muchas ocasiones, y es la nueva vida que Él ofrece. O sea, la vida en Cristo se caracteriza por un nuevo nacimiento. Es como nacer de nuevo. Jesús lo habló de esa manera. Es como un nacer de nuevo. Es una transformación de vida que ocurre en las personas, donde ahora vivimos bajo estándares morales que son los más altos. Porque la fe cristiana se fundamenta en dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros, para poder tener una vida que sea de agrado a Dios, por eso es tan importante lo primero que me mencionaste, esa reflexión que debemos hacer. Si hay algo que debemos aprovechar estos días, es para eso, es para nosotros acercarnos a Dios, pero bajo los términos de Dios. ¿Qué implica eso? Vamos a acercarnos a la palabra de Dios. Vamos a leer la Biblia. Vamos a ver la Biblia como el manual de vida. De hecho, la Biblia es como el manual de vida para nosotros, donde nosotros podemos ver nuestras acciones, nuestras conductas, y con la ayuda de Dios, sobre todo, y buscando tener esa comunión con Dios, esa cercanía con Dios, pues entonces es ahí donde nosotros vamos a poder vivir vidas que a Dios le agradan. El Señor, como Salvador, ha venido a salvarnos, y a la luz de la Biblia eso es muy claro, del dominio del pecado y de las consecuencias del pecado. Cuando hablamos del dominio del pecado, es precisamente de lo que hablaba anteriormente, de esa vida, como dijo el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, que se caracteriza porque vivimos conforme a nuestras pasiones, conforme a nuestros deseos, y sin tomar en cuenta esa prioridad de darle el lugar a Dios. Y las consecuencias del pecado, del cual Cristo nos vino a salvar, es lo que él mismo también habló muchas veces, que es del castigo eterno. O sea que nosotros tenemos, Jaime, ganancia por todos los lados cuando ponemos a Dios como prioridad. Y en el contexto, que fue algo que dejé un poquito ahí anteriormente, del sufrimiento que está viviendo nuestra sociedad, algo que quiero resaltar muy bien es que Jesús ofrece una paz que el mundo no da. O sea, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nuestra sociedad puede encontrar sanidad
del alma en medio de la tragedia que ha vivido, acercándose a Dios. Dios está dispuesto, Él es el Padre de misericordia y Padre de toda consolación. Es lo que la Biblia nos muestra de Él.